Jesús se daba cuenta de la inherente dificultad en el acto de amar a los enemigos de uno. Él se daba cuenta de que toda expresión auténtica de amor surge de la consistente y entrega total a Dios. Dr. Martin Luther King Jr., pastor y activista estadounidense de la Iglesia Bautista, por cierto, condecorado con el Premio Nobel de la Paz. Bienvenidos a Controversial con el Dr. Alberto Motesi, el punto de encuentro de ideas, propuestas, diferentes puntos de vista, pero solo la verdad tiene que vencer. Un programa para gente que piensa. ¡Comenzamos! ¿Qué hay en el corazón del ser humano? ¿Por qué algunos de nuestros países están entre los primeros más violentos del mundo? Por ejemplo, ¿qué hay detrás de los 100 crímenes violentos por día en la República de México? El proceso de paz en Colombia, con una cultura de violencia de larga data, ha cambiado el corazón del ciudadano. ¿Por qué es tan peligroso caminar por las calles de Buenos Aires? La violencia la notamos en las reacciones de, por ejemplo, conductores en medio del tránsito de las grandes ciudades. La ira parece estar a flor de piel. Los políticos se pelean como si fueran enemigos. Los matrimonios se divorcian más que nunca antes. ¿Qué hay en el corazón humano? Hoy con nosotros el doctor Alberto Motesi, autor de 17 libros. La prensa lo llama el pastor de los presidentes. Recibió el micrófono de oro de la NRB en Washington, D.C. por su excelencia en las comunicaciones. José Luis Sáenz, comunicador creativo, movilizador urbano, anfitrión de diversos programas de radio y televisión. Bienvenidos a Controversial. Violencia, el tema del día de hoy. Don Alberto Motesi, ¿cómo estás? Bien, desde pegarle a alguien con quien tenemos una diferencia hasta desatar una guerra a nivel de naciones, la violencia está a flor de piel en la sociedad humana. Hoy tenemos como invitada especial desde Miami a la doctora Ana Keleyan, que está con nosotros vía Zoom. Ella es psicóloga en neurociencias cognitivas, profesora universitaria, conferencista, escritora y tiene un PhD en teología. Bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Un honor tenerla otra vez. Bueno, la violencia la vemos en todos nuestros países, doctora. ¿Por qué estará en el corazón del hombre como recurso? ¿Por qué la violencia como opción para el ser humano, siendo que somos creados de manera maravillosa y llenos de paz? ¿Por qué la violencia como opción para nosotros? ¿Qué tema la violencia tan arraigado en nuestra sociedad? Sí, es una opción para quien no conoce de otras opciones. Es un recurso que no es, por supuesto, el mejor, pero que se desata en la persona cuando no tiene otros recursos, cuando hay algo que impulsa. Generalmente la violencia viene de un trastorno de la impulsividad. No se puede regular hasta dónde puedo y hasta dónde hiero al otro. Entonces, esto tiene que ver con una escalada que empieza con el enojo, apenas con un pequeño enojo, y es como una escalada hasta la violencia, hasta herir y matar a otro. No es algo que ya nace grande, nace pequeño, la semilla del enojo. Por eso es tan importante entender cómo gestionar, cómo manejar esas pequeñas cosas que hacen un incendio. Sí, bueno, esto desde el inicio de la humanidad, don Alberto, ha estado presente la violencia en el ser humano. Sí, es una reacción que, como dice nuestra invitada,
para quien no tiene otras opciones, pero a mí se me hace incomprensible, por ejemplo, ese enojo y virulencia en hijos de Dios, que tienen otras opciones, que conocen otros caminos. Creo que este tema de opciones es sumamente importante, opciones a las cuales recurrir en momentos desafiantes como un enfrentamiento con otro ser humano. Bueno, hay una respuesta espiritual a esto, lo vemos en el libro de Génesis. Psicológicamente, ¿hay alguna explicación del por qué la violencia en el ser humano? Sí, sí, claro que lo hay y hay un tratamiento también para eso. Muchas veces es empezar con ese disgusto, con ese enfado. Una persona está molesta y no lo puede resolver y a veces lo guarda hasta el rencor, pero cuando empieza la ira, por eso la Biblia habla tanto de esas cosas, tanto del enojo, de la ira, de tener cólera, de estar infeliz, descontento. Eso no es ser bienaventurado, eso es estar en una sensación desagradable permanente. Y es como que eso me impulsa a salir a pegar o a salir a matar. Esto trae detrás muchos otros sentimientos y muchas otras emociones. El enojo, la ira es como la punta del iceberg, pero debajo de eso hay un descontento, hay una falta de control, ese descontrol que me hace estar airado, a tener furor. Y también hay algo médico muy interesante, si ustedes me permiten explicarlo. Hay un mapa que se ha hecho hace unos años de las emociones y analizando todas las emociones con mucha gente y en varios países, ese estudio determina dónde está la concentración en el cuerpo para esas emociones. Por ejemplo, para la emoción de la violencia, de la furia en realidad, de la ira, hay una acumulación de sangre en las manos, en los brazos y en las piernas, en los pies. Por eso la persona que está furiosa tiene más vitalidad, hasta más fuerza en los brazos y en las piernas. Esto está determinado desde qué pasa cuando empieza a gestionarse la ira. Bueno, esto trae una acumulación de sangre, de una fuerza en distintas áreas del cuerpo, y no en la lengua, no en la boca, no en el explicar, no en el hablar, sino en los brazos y en las piernas. Así como la vergüenza empieza a poner rojo la cara. Bueno, la furia, la violencia existe en las manos. Enseguida hay personas que pegan en la pared, hay personas que patean lo que tienen cerca. Es donde ya no hay vuelta atrás, ya lo hizo, ya está con toda esa sangre acumulada para la acción. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo manejar las emociones para que no llegue a eso. Claro, decía un estudio que las cárceles están llenas de personas que perdieron el control por unos segundos y esa ira les hizo hacer estas cosas que usted bien dice, ya no hay marcha atrás, sí. Se hizo. Y don Alberto, Jesús mismo dijo, si alguien te da una bofetada, pon la otra mejilla. Nos está hablando aquí del perdón. ¿Funciona esto, don Alberto, en el ámbito de todos los días, el perdonar, como medicina para el ser humano? Absolutamente. Primero debo decir que una de las bienaventuranzas, el gran mensaje de la montaña, del monte, pues enfatiza bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Triplemente felices los hacedores de paz, no los peleoneros, no los que dejan escapar el odio, el enojo de sus emociones. Yo creo que, por ejemplo, en el ambiente político hay una grieta en el mundo de la política, en todos los países.
Los políticos se tratan casi como enemigos. Y estaba recordando, José Luis y doctora, el caso de un gran hombre que yo admiro profundamente, el expresidente Mandela de Sudáfrica. Él estuvo mucho tiempo preso por la situación racial en su nación. Él, cuando fue presidente, con su equipo de trabajo, está en un restaurante y le dice a un colaborador: llama a ese señor solitario que está comiendo solo para que se una a nuestra mesa. El colaborador lo trajo, el hombre comió rápidamente, se fue, y un rato más tarde el colaborador le dice al expresidente Mandela: ¿por qué ese hombre al que invitamos habrá estado tan nervioso aquí en nuestra mesa? Y Mandela le dice: él fue uno de mis verdugos en la cárcel. Mandela pasó muchos años en la cárcel. Y Mandela dijo: él muchas veces orinó sobre mi cabeza. Probablemente estaba esperando venganza de mi parte. No estaba preparado para recibir amor. Yo creo que frente a la violencia, el amor, el perdón es un arma extraordinaria. Bueno, y en esta situación, doctora, a ver, aquí está un hombre que tiene dos opciones: llenarse de ira al ver a este agresor o tomar la decisión del perdón. ¿Cuál es la diferencia, la capacidad de inteligencia, la madurez espiritual, que lo lleva al ser humano a tomar una u otra decisión? Yo creo que la gestión, el gestionar el perdón también es para todos, pero los creyentes tenemos hasta la obligación moral y espiritual de conocer de estos temas. No es que, bueno, no, yo perdono pero no olvido. No, eso no es así. Perdono y olvido, porque Jesús hizo eso. Dios tiró nuestros pecados al fondo del mar. Ahora, hay personas que, siendo cristianas, perdonan de palabra, de acción, pero se autoagreden, no se perdonan a sí mismos, no pueden gestionar el olvido que implica el perdón, porque perdonar tiene que ver con olvidar. Como dice el libro de Job, dice: pasará como aguas que pasaron. Llevarás esta tragedia, este error, esta disputa a algo que ya pasó. Ya nunca más vuelve a este lugar. Por eso es que es tan importante entender cómo perdono y qué hago con ese perdón, cómo lo gestiono en mi corazón, en mi mente, en mi cuerpo. No es solamente perdonar a otro, es también perdonarse. Y a veces es perdonar a Dios por cosas que sucedieron y no las entiendo. Y uno dice: yo tengo que perdonar a Dios. Bueno, yo tengo que saber que Dios sabe más, que Dios puede todo y que Dios me dio esa prueba que yo la podía soportar, así que no me quejo porque estoy aquí y la he soportado. Pero hay muchas aristas en el perdón y el creyente tiene que conocerlas todas y autoexaminarse para saber que verdaderamente está cumpliendo con esto que la palabra de Dios dice. Llevar paz, caminar, andar. Somos quienes andamos llevando paz, pisando paz, yendo a la casa de otro y declarando paz. Esto es lo que verdaderamente impide la violencia. Impide, ya no tiene sentido la violencia. Cuando el creyente se da cuenta que puede alejarse de la violencia y que ya la violencia no es una herramienta, no es un recurso, ni siquiera la violencia y el abuso, ni la palabra violenta, ni la violencia de la estafa, ni la violencia espiritual. Hay algo que es una violencia espiritual, una violencia en las iglesias. Todo esto
tiene que ver con que el perdón está bien gestionado. Es el perdón que la palabra explica y la palabra de Dios dice es completo, no es solamente al otro, es a mí mismo. Hay cosas que me equivoco y hay personas que son perfeccionistas y no se lo perdonan nunca. Dicen, yo fui tonto en ese año cuando hice esas cosas, o yo estuve mal con hacer eso, y todavía se siguen castigando y se siguen lacerando, inclusive lacerando, cortándose venas o haciendo cosas contra su propio cuerpo. No se perdonan a sí mismos. ¿Cómo no? Quizás no son violentos exteriormente, pero son autoviolentos. Bien. Y esto es algo muy común de ver. Pues, a ver, don Alberto, quiero hacerle una pregunta a usted porque no me encaja esto. Si Dios está envuelto para que una sociedad sea llena de paz y decimos que Latinoamérica está en fuego en el Evangelio, conociendo aún más del Señor, vemos iglesias enormes, la Europa cada vez un poco más fría en cuanto a eso, sin embargo, comparando en cuanto a violencia, aunque la hay en Europa y grande, me suena que no encaja. Incluso en tu introducción mencionaste la situación de México, mi país, tanta violencia, ni que se diga en otros países de Latinoamérica. ¿Cómo encajas esto? ¿A qué se debe? ¿La paz es para todos? Bueno, hay un problema muy serio desde mi punto de vista. Por ejemplo, en Centroamérica tenemos uno de los índices de crecimiento numérico más grande de la iglesia cristiana, probablemente a nivel mundial. Realmente, sin exagerar, promediando toda América Central, un 50% de la población se declara cristiana evangélica. Pero hay algunos de esos países que son número uno en violencia a nivel del mundo. Entonces hay algo que tenemos que enfrentar. Realmente hemos tenido un evangelio sumamente, voy a decir esto con todo respeto, espiritualista. No espiritual, sino espiritualista. Súper extremadamente místico. Y no lo hemos aplicado a nuestras realidades cotidianas. El evangelio es un estilo de vida. Se nos pide ser pacificadores, hacedores de paz. Pues a eso tenemos que dedicarnos. No es un asunto de eternidad, del más allá. Tiene que ver con mi más acá también. Entonces, el evangelio está como desvinculado de nuestra realidad en muchísimas ocasiones, y esto me alarma. En el caso de la violencia es incomprensible que donde hay un número tan grande de creyentes tengamos un porcentaje tan alto de violencia. Con grandes y muchos partidos políticos en cada uno de nuestros países, ¿se puede también en la política, don Alberto, detener la violencia incluso entre ellos? Yo creo que sí. No sé lo que opine la doctora, pero yo no soy político. Me la paso hablando de que los hijos de Dios se envuelvan en política porque quiero ver un mundo mejor para mis bisnietos. Pero sí me preocupa el mundo de la política. Allí están los líderes que deciden lo que usted va a comer, que va a estudiar, las leyes que van a gobernar a sus hijos, y hay una grieta horrible. Me acuerdo de otro que ya pasó a la eternidad. Yo lo admiro muchísimo, el senador John McCain aquí en Estados Unidos. Él fue un conciliador, él siempre buscaba decisiones bipartidistas. Recuerdo en una ocasión, estaba en su carrera presidencial, en un foro público transmitido por la televisión, le hacían preguntas, él las contestaba. De pronto una señora comenzó a hablar mal de su contendiente, quien más tarde llegó a ser el presidente Obama. Inmediatamente John McCain la interrumpió y le dijo: no, señora, así no es. Obama y yo somos muy diferentes, tenemos ideas muy diferentes, pero Obama es un hombre honesto,
es un esposo fiel, un padre excelente, un hombre de moral. No estoy de acuerdo que se critique. Él pudo haber utilizado esa ocasión para embarrar a su contendiente y no lo hizo. Demostró su hidalguía, demostró su dignidad humana. Y creo que esto es lo que necesitamos. No aprovecharnos de nuestro prójimo, sino ser pacificadores, hacedores de paz, aún en situaciones políticas de forma particular. En su opinión, y por último, doctora, ¿mejoraremos en cuanto a la violencia en los próximos años en Latinoamérica o nos iremos más a la violencia aún, según las condiciones? Creo que esto tiene que ver con los hogares, tiene que ver con la violencia que se gesta en el hogar, que se enseña en el hogar. El abuso es el principio de la violencia y la mentira y la falta de perdón de los padres para con los hijos. Esto es lo que crea personas violentas. Y eso va en escalada y se va ramificando en todas las áreas. En el área de la política, en el área de los deportes. Las manifestaciones que hay de violencia deben ser tenidas en cuenta con respecto a la crianza, porque creo yo que desde ahí entendemos lo que es la violencia, o padres violentos, actitudes violentas, acciones violentas, crean personas violentas. Entonces se podrá mejorar en cuanto la familia mejore su idea de lo que es la violencia. Así que bueno, creo que es un gran compromiso de la Iglesia para poder enseñar que la paz se debe vivir en casa para ser personas de paz. Doctora Ana Queleyan, muchas gracias por estar con nosotros. Su opinión es muy valiosa. A ustedes. Y le respetamos mucho y la esperamos pronto de regreso aquí en el programa. Cómo no, será un placer, mucho gusto. Gracias, doctora, un honor tenerla en este programa. A ustedes, un honor para mí. Vamos a un pensamiento final de parte de don Alberto Motesi. La violencia, don Alberto, tenemos esperanza de salir de ella, ¿eh? Vamos a hacer el esfuerzo y a conectarnos con el Señor. Vamos con don Alberto Motesi y un pensamiento. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otras palabras, felices los que resuelven conflictos y se convierten en hacedores de reconciliación, no los peleoneros, no los que recurren a palabras o actitudes violentas. Los hacedores de paz serán llamados hijos de Dios. El problema de la violencia es un asunto cultural, político, económico y profundamente espiritual. Nuestro mayor ejemplo siempre es Jesús, firme en sus convicciones y profundamente perdonador. Así debemos ser también nosotros. ¿Quieres prepararte para una transformación en el mundo? Hazlo en Alberto Motesi University, alto nivel académico y espiritual. El estudiante es entrenado moral y espiritualmente para ser agente de transformación. Esta universidad te prepara para brillar en el mundo de las artes, la política, el gobierno, la economía, los medios masivos, la cultura en general. Programas disponibles, certificado y asociado en artes ministeriales, licenciatura en artes ministeriales. Te conviene. Alberto Motesi University. Estudia, prepárate, es tu tiempo. Para más información visita www.albertomotesiuniversity.com.